Bien, un circuito en serie y un circuito en paralelo vendría a ser exactamente esto, como ves ahí en pantalla, fíjate, tenés tres dispositivos eléctricos, en este caso son bombillos, por la simbología, y están unidos, tienen la particularidad de si están en serie, que cada una de sus terminales están unidas con las terminales una o varias de otro dispositivo. En este caso, fíjate, la terminal de esta bombilla está unida a la terminal de la otra bombilla, la terminal de esta bombilla está unida a la otra terminal de la otra bombilla. Siempre hay que tener en consideración que si es un circuito en serie, nunca vas a tener un punto de unión entre las mismas terminales, entre las diferentes terminales de los diferentes elementos en un solo punto, ¿sí? Eso es importante. Como ves acá en pantalla, fíjate que entre un punto, en este caso imagínate que vos extiendas este circuito, dibujes el punto acá y unas cada una de sus terminales entre ese punto. No vas a tener eso en este caso para circuito en serie. Sí lo vas a tener para paralelo como ves ahí en pantalla, ¿sí? O sea que cada una de sus terminales están unidas con las terminales del otro dispositivo. Acá vas a tener solamente una terminal que va a estar unida con la terminal de otro dispositivo. Acá vas a tener las dos. Eso es importante. Y después otra cosa importante es sobre el tema de cómo se analiza acá lo que es el voltaje y cómo se analiza acá lo que es la corriente. El voltaje para un circuito en paralelo, no me voy a profundizar sobre temas de análisis de circuitos, simplemente te quiero decir esas dos cosas, el voltaje y la corriente. El voltaje para un tipo de circuito en paralelo, como ves acá, a la derecha, va a ser igual, tanto para este dispositivo, tanto para este y como este. El mismo voltaje que tenga de entrada va a ser igual para cada uno de los dispositivos eléctricos. Y acá no, acá se va a dividir, o sea que vas a tener una caída de voltaje. Caída de voltaje quiere decir lo que consuma ese dispositivo, diferente para este y diferente para este, siempre y cuando sean dispositivos diferentes. Y después la corriente va a ser la misma para este circuito, porque pasa la misma corriente que se genera acá por cada uno de ellos, y acá no. La corriente se va a dividir en diferentes ramas, se le dice, ¿sí? La corriente se va a dividir para este lado, otra corriente se va a dividir para este lado, y la otra corriente se va a dividir para este lado. O sea que la corriente inicial que vos tengas, ponele que tengas 20 amperes, se va a dividir en cada una de ellas y va a ser diferente lógicamente. Pero siempre en la salida voy a tener la misma corriente que tengo en la entrada, tanto para este circuito como para este circuito. Podríamos nosotros analizar ese voltaje y esa corriente, ¿sí? Para un circuito de resistores, pero simplemente te voy a mostrar cómo es la conexión. No vamos a analizar todo eso. Lo que se debería hacer es analizar, por ejemplo, el voltaje en cada uno de los resistores y comprobar qué es lo que te estoy diciendo, ¿sí? Pero acá tengo resistores de diferentes resistencias, por ende el voltaje va a ser diferente para cada uno de ellos, ¿sí? Si tuviese resistencias iguales, debería tener voltajes iguales, porque en este caso, como ves acá en pantalla, yo ya lo hice, tenemos un circuito en paralelo. Quiere decir que, siguiendo la analogía que te mostré en la foto, todas las terminales están unidas en un solo punto, ¿sí? En este caso es el punto de masa, ahí, y en este caso es el punto de 5 volts que tenemos ahí, ¿sí? Como cada línea, cada fila, las tenés interconexionadas, debería ser exactamente lo mismo entre este punto, entre este otro punto, entre este otro punto y la conexión en cable, ¿sí? Después, si nosotros lo queremos conectar en serie, yo te lo mostré en el video anterior, como es en serie, sería exactamente uno seguidamente del otro, ¿sí? Uno acá, otro acá y el otro acá. Ahí. Ahí sí puedes sacarle un poco de zoom. Fíjate las filas. Si seguís las filas, están en la misma fila. Ahí, entre una terminal y otra terminal, están en la misma fila entre otra terminal y otra terminal, ¿sí? Y después tendrías la conexión a los 5 volts, que vamos a hacerlo bien. Vendría a ser acá, en la misma fila. Y después esta masa en la terminal del elemento extremo. Ahí. ¿Sí? Así que esto sería conexión en serie y lo que vimos anterior sería conexión en paralelo. Acordate, la conexión en paralelo, el voltaje es igual para cada uno de los dispositivos eléctricos y en serie se va a dividir cada uno de los voltajes para cada uno de ellos. Al igual que la corriente va a ser igual, en este caso, en serie, vamos a tener la misma corriente, ¿sí?
y en paralelo va a ser diferente la corriente para cada uno de los dispositivos. Pero siempre la corriente va a ser igual a la de entrada y a la de la salida.